Bien, pues buenas tardes a todos. Exacto, buenos días para los que están en otros países. Gracias por la presentación, Mariby. Gracias por la invitación en esta sesión clínica de ISEP. Espero a todos que les guste, que sea interesante, que podamos también debatir un poco al final, porque justamente una sesión donde el título ya plantea, ¿no? Esta presentación de dilemas éticos ya da que pensar y dará seguramente que comentar un poco al final en el espacio de turno de preguntas. Así que, pues eso, espero que sea de interés para todos ellos. Un poco los contenidos de la sesión van a ser estos. Haré una breve introducción y un contexto actual de cuál es la situación con las enfermedades neurodegenerativas. Expondré a nivel más teórico quizás cuáles pueden ser algunos de los dilemas éticos en el diagnóstico precoz. ¿Cuáles son entonces los retos de la implementación de los nuevos tratamientos farmacológicos para la enfermedad de Alzheimer, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, habrán oído en las noticias que se están aprobando o están a punto de salir al mercado? Finalmente, expondré un poco a nivel de un debate, ¿no? Con pros y contras de estos cambios y de esta revolución que está sucediendo actualmente con la enfermedad de Alzheimer y finalmente unas breves conclusiones. Bien, quiero empezar un poco con una pequeña muestra de lo que está suponiendo justamente lo que decía, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, el deterioro cognitivo leve, las enfermedades neurodegenerativas en general, a nivel de los medios de comunicación. Muchos de ustedes verán en las noticias últimamente muchos titulares relacionados con el Alzheimer. Por ejemplo, hay un biomarcador en sangre que permite diagnosticar el- ¿no? la enfermedad en sus síntomas iniciales. O, por ejemplo, que se determina la validez de los nuevos biomarcadores para el diagnóstico del Alzheimer en la práctica clínica. Un fármaco, por ejemplo, más prometedor contra el Alzheimer que encoge el cerebro en los pacientes, ¿no? Titulares así incluso a veces un poco sorprendentes o impactantes. Hay que luego ver qué es lo que hay detrás y cuál es el estudio que se cita. Incluso en otros medios de comunicación, no solamente obviamente a nivel español, ¿no? Por ejemplo, que un nuevo test promete revelar los secretos en sangre del Alzheimer. O, por ejemplo, los neurólogos urgen a la sanidad pública para esta nueva era del Alzheimer y la llegada de los primeros fármacos, es decir, cuáles son las necesidades que se requieren en el sistema de salud para que se puedan aprobar estos tratamientos. Entonces, como vemos, hay mucha publicidad, hay mucha información al respecto y a veces no sabemos cuán de cierta hay detrás de todos estos titulares, ¿no? Por todo ello, voy a hacer una pequeña introducción más a nivel teórico y una contextualización de las enfermedades neurodegenerativas, 4 pinceladas, quizás alguna de ellas un poco obvias, pero que yo creo que nos ayudan y nos permiten saber y decidir más después, ¿no? A la hora de plantear los dilemas, el motivo de todas estas cuestiones que puedan ir surgiendo en las enfermedades. A nivel cuatro datos a nivel así más de epidemiología. Sabemos que a nivel mundial actualmente se estima que hay 57 millones de personas con demencia a nivel mundial. Se pueden llegar a duplicar en 2030 e incluso a triplicar en 2050 según la OMS, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, las cifras son alarmantes, como sabemos. El 60% de estos casos de demencia se concentra en los países con ingresos bajos y medianos. Ahí a la imagen en las pantallas, a su imagen en la parte derecha, podemos ver por incidencia por países justamente cómo estos países con menos ingresos pues son los que agrupan el mayor porcentaje de casos. A nivel estatal, justamente y debido a que en España, ¿no? Hay un incremento exponencial de la esperanza de vida, pues es uno de los países donde tenemos una mayor prevalencia de personas con demencia. O se calcula que hay unas 950.000 personas con previsión también de incrementarse debido justo a lo que comentábamos de este envejecimiento de la población. Por lo tanto, es simplemente para remarcar la importancia de todos estos tratamientos, de todos estos cambios que se están sucediendo en el diagnóstico, justamente por eso, ¿no? Por las cifras y por la prevalencia de afectados. Como sabemos, la enfermedad de Alzheimer es un continuum, ¿de acuerdo? No hablamos de una entidad estática, sino que es una progresión que empieza con el deterioro cognitivo asociado a la edad en una fase, en una etapa en la que no hay alteración cognitiva, no hay síntomas, no hay déficits, la persona es completamente autónoma y funcional y aquí no hay ningún cambio. Luego,
antes o clásicamente saltábamos ya directamente al estadio del deterioro cognitivo leve, donde sí ya hay un deterioro cognitivo objetivado, ¿de acuerdo? Y finalmente llegábamos a la demencia cuando esta afectación ya suponía o implicaba una alteración también a nivel funcional, pero justamente tenemos aquí en medio este estadio relativamente nuevo o reciente llamado deterioro cognitivo sutil o subjetivo, ¿de acuerdo? En el que la persona percibe que hay un cambio respecto a su cognición previa, es decir, la persona tiene la certeza, la sensación de que ha empeorado a nivel cognitivo, aunque a nivel objetivo en los test no detectamos alteración todavía, ¿de acuerdo? Entonces, pero le damos valor a lo que llamábamos tradicionalmente la queja cognitiva, ¿no? Las quejas de memoria en personas que realmente son conscientes que ha habido algún cambio. Entonces, ¿por qué es importante este deterioro cognitivo sutil, esta nueva etapa? Los estudios demuestran que es más probable que estos pacientes evolucionen a deterioro cognitivo leve, al estadio de DCL, y por tanto hay un mayor riesgo de desarrollar demencia, ¿no? En este caso, la enfermedad de Alzheimer. Esta evolución ¿no? del continuum de la enfermedad, incluyendo esta nueva etapa, es lo que ha conllevado también un cambio de paradigma en cuanto a lo que llamamos la conceptualización de la enfermedad, ¿no? Antes le dábamos importancia al deterioro cognitivo leve, que era la fase prodrómica de la enfermedad, ¿vale? Porque era como el estadio previo en el que ya hay una alteración cognitiva mediante test cognitivos, test neuropsicológicos, y lo podíamos medir, lo podíamos cuantificar, por tanto era el pródromo de la enfermedad de Alzheimer, y ahora hemos pasado a poner el foco en la fase preclínica, donde hay una ausencia de síntomas clínicos, ¿de acuerdo? Entonces de ahí esta etapa en la que realmente no acabamos de ser capaces de detectar, probablemente con instrumentos neuropsicológicos, que algo está sucediendo con las funciones de esa persona, pero el propio sujeto ya lo percibe que hay un cambio, ¿no? Ya percibe que no está como antes. Entonces, este cambio de paradigma también ha ido acompañado de una evolución en los criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer. No me detendré en exponerlos todos, ¿de acuerdo? Dado que pues, se pueden consultar, están publicados, pero sí que es un poco para señalar que desde el 2018 entramos en este modelo propuesto por la NIA, ¿no? Por la National Institute on Aging de la Alzheimer's Association, en el que le dábamos valor al paradigma de la ATN, ¿no? De la proteína amiloide, tau y la neurodegeneración. Estos cambios en el paradigma de la conceptualización de la enfermedad basados en los biomarcadores ya pusieron el foco en la detección lo más precoz posible, ¿no? de la fisiopatología de la enfermedad para confirmar que había un cambio a nivel cerebral que estaba justificando la alteración cognitiva. ¿De acuerdo? Finalmente, en los últimos criterios disponibles, que son los de 2023, también de la NIA, se agruparon los paradigmas clínicos ¿no? del paradigma ATN y se incorporaron también los síntomas clínicos de la etapa clínica de la enfermedad, y son esenciales estos nuevos criterios para justamente los pacientes que van a ser elegibles para los nuevos tratamientos modificadores a los que más tarde les voy a exponer. Para situar y repasar un poco también cuál es la fisiopatología de la enfermedad, probablemente muchos de ustedes ya sabrán y conocerán por su amplia relación ya con el Alzheimer, tanto la proteína tau como la proteína beta-amiloide. En este caso sabemos que la hipótesis del amiloide lo que supone es que hay un exceso o una disminución del aclaramiento del péptido del beta-amiloide, lo que acaba provocando esta formación de las placas seniles que llamamos, ¿de acuerdo? Y estas placas son las que alteran la comunicación sináptica, activan la microglia y acaban desencadenando la neuroinflamación y el estrés oxidativo, por un lado. Por otro lado, tenemos la hipótesis de la proteína tau, ¿no? O el efecto de la proteína tau. La proteína tau normal sabemos que estabiliza los microtúbulos neuronales y que en este caso sufre en la enfermedad una hiperfosforilación, por eso llamamos también a veces a la proteína tau hiperfosforilada. Cuando se desagrega, forma los llamados ovillos neurofibrilares. Estas estructuras son las que interrumpen el transporte axonal y por lo tanto acaban conllevando la muerte neuronal y por ende el daño a nivel estructural en el cerebro. Tenemos también el efecto de la neuroinflamación y del estrés oxidativo.
una activación crónica de la microglía, de los astrocitos, una liberación de citoquinas proinflamatorias, de radicales libres, etcétera. Todo esto conlleva una ampliación del daño neuronal que acaba suponiendo una neuroinflamación y, por tanto, el estrés oxidativo. Tenemos también el efecto, en este caso, de la disfunción sináptica y de la pérdida neuronal, ya la hemos mencionado como consecuencia de las afectaciones tanto en la proteína tau como en la proteína beta-amiloide, y sabemos que primero se produce una disfunción sináptica, sobre todo localizada en el hipocampo, ¿de acuerdo? Que es la estructura que comúnmente asociamos con la memoria, y de ahí los déficits amnésicos en la enfermedad, y en la corteza entorrinal. De ahí que, pues bueno, sea la afectación más prototípica la amnesia. Esta degeneración cortical va progresando a otras áreas corticales y va explicando el deterioro cognitivo global en otras áreas. Y finalmente podemos también atribuir la afectación de la enfermedad a las alteraciones vasculares y metabólicas. Hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral y, por tanto, una disfunción de la barrera hematoencefálica. Esta alteración también del metabolismo energético neuronal, debido a pues, el hipometabolismo de la glucosa, etcétera, acaban provocando también estas alteraciones que, con toda, ¿no? Es decir, un poco con la suma de los 5 factores o de las 5 hipótesis, acaban conllevando lo que llamamos la patología o la fisiopatología de la enfermedad. ¿Cómo podíamos hasta ahora medir, ¿no? Un poco estas alteraciones, sobre todo en lo que refiere a la proteína tau y a la proteína beta-amiloide, mediante punción lumbar? Hasta ahora era lo que se utilizaba. O incluso también con el PET. Lo que encontrábamos o lo que era esperable en estos casos para poder confirmar clínicamente que había una enfermedad de Alzheimer subyacente eran bajas concentraciones de la beta-42, de la proteína beta-amiloide, y las elevadas deposiciones de la proteína tau, tanto en su forma fosforilada como en su forma total. Estos métodos, la punción lumbar para extraer el líquido cefalorraquídeo, como el PET, sabemos que son métodos costosos y sobre todo invasivos, ¿vale? En cuanto a la punción lumbar se refiere sobre todo. ¿Qué pasa o qué supone entonces hasta ahora la aparición de los biomarcadores en plasma, ¿no? Que es un poco la revolución que estamos viendo? Pues bueno, hay un cambio de paradigma. Sabemos que el plasma, ¿no? Es este líquido transparente de alguna forma y ligeramente amarillento que representa el 55% del volumen del total de la sangre, y es donde se encuentran los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Durante muchos años se ha intentado estudiar justamente cuál es la correlación, ¿no? O si había correlación entre el líquido cefalorraquídeo y el plasma en cuanto a la presencia de estas proteínas, para poder de alguna forma reducir el coste y que sea mucho más accesible y mucho más fácil poder medir estas proteínas en sangre que no en el líquido cefalorraquídeo. Actualmente, y ya de forma consolidada y con numerosas publicaciones que lo avalan, se ha demostrado que hay una correlación, ¿de acuerdo? Que hay una buena correlación entre las concentraciones en líquido cefalorraquídeo y en plasma con tanto el PET-amiloide como con el PET-tau. Sin embargo, hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Hay que tener en cuenta la variabilidad de los métodos y las plataformas de análisis, ¿de acuerdo? En función de la que se use, probablemente los puntos de corte van a variar. Se han intentado comprobar las correlaciones de los diferentes marcadores del amiloide, ¿de acuerdo? Y parece que la beta-42 aislado versus la ratio funcionan diferente. Y en cuanto a la comparativa entre tau y amiloide, parece que el p-tau 217 es el que muestra una mejor correlación con el líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Entonces es el biomarcador en plasma que se está utilizando y que está siendo mucho más replicado en la práctica clínica. De todas formas, a nivel de interpretación, ¿no? De los resultados de estas analíticas y de estos valores que se obtienen, hay un punto de corte que llamamos intermedio, ¿de acuerdo? Hay unos resultados que serían intermedios, que son los que se llaman los casos dudosos, ¿vale? No siempre será una analítica que confirme o descarte con certeza absoluta la presencia o ausencia de enfermedad de Alzheimer subyacente, sino que nos encontraremos con estos valores intermedios, estos casos dudosos, en los que probablemente habrá que hacer o un seguimiento clínico o una confirmación vía punción lumbar u otro método, como puede ser un PET, por ejemplo, para tener más confirmación diagnóstica.
Como decía, de todas formas, pues bueno, el uso de los biomarcadores en plasma serán o son mucho más fáciles de obtener y menos costosos, ¿de acuerdo? Entonces, es la clave y el aspecto eh, revolucionario en este caso para el diagnóstico precoz y lo que acaba conllevando o lo que nos llevará más tarde a justamente plantear estos dilemas éticos en cuanto a su uso masivo y de forma precoz, haciendo un poco el paralelismo con otros cribajes poblacionales masivos que se pueden hacer, como por ejemplo con el cáncer de colon u otros tipos de enfermedades. Entonces, estos nuevos biomarcadores, como llamamos en plasma, nos permiten entonces hablar de esta fase preclínica. Recuerden que antes se hablaba de la fase prodrómica, cuando hablábamos del deterioro cognitivo leve. Ahora estamos en una fase preclínica, realmente no tenemos síntomas. Si somos capaces de diagnosticar la enfermedad de Alzheimer antes de que los síntomas aparezcan, es decir, antes de que den la cara, justamente porque tenemos, ¿no?, los biomarcadores en plasma y sabemos que tanto el efecto en proteína tau como en proteína amiloide suceden mucho antes de que el paciente tenga los primeros síntomas, estamos hablando de que podemos diagnosticar en etapas preclínicas, es decir, incluso antes de que el paciente note cualquier cambio. De ahí la importancia, como les decía al inicio, de esta etapa de deterioro cognitivo subjetivo o sutil, es decir, darle valor a que no solo tendremos un resultado en una analítica que nos permite diagnosticar antes de que el paciente tenga síntomas a nivel objetivo con los test la enfermedad, sino también darle el valor a las quejas de memoria, ¿no?, a esta queja subjetiva de memoria que hasta ahora denominábamos. De hecho, hace 3 años, por tanto no hace mucho, en 2022, la revista Lancet Neurology publicó este estudio sobre la accesibilidad de los biomarcadores en plasma, ¿de acuerdo? Es decir, la opinión que tenían entonces, ¿no?, sobre cuándo estarían disponibles. Ellos decían o anunciaban que en clínicas de memoria, en unidades especializadas de demencia o de Alzheimer, los biomarcadores en plasma estarían disponibles entre 3 y 5 años, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que ya están disponibles, con lo cual, bueno, ahí más o menos acertaron, ¿de acuerdo? Por la parte baja de la horquilla. En atención primaria, es decir, usarlos en centros de atención primaria como método de diagnóstico para los médicos de atención primaria entre 5 o 10 años, ¿vale? Habrá que ver esto cuándo sucede realmente, si se empiezan a utilizar antes o qué. Y como cribaje poblacional, lo que les decía, ¿no?, un poco haciendo el paralelismo con otras enfermedades, como puede ser el cáncer, etcétera, en menos de 10 años, pero sin mojarse mucho. Esto va a implicar, obviamente, un cambio en la forma de abordar después, ¿no? Y es lo que comentaremos en el apartado de la sesión de los dilemas, porque si hacemos un diagnóstico precoz, ahí tendremos que dar una atención a estos pacientes o al menos o respuestas a sus preguntas y a sus inquietudes. Más adelante retomaremos el tema. De todas formas, estos biomarcadores, como siempre con ¿no?, con muchos aspectos de la investigación, pues bueno, han abierto puertas que debemos considerar. Han hecho que a veces, ¿no?, se publiquen o salgan noticias, como por ejemplo esta noticia que salió ¿no?, en el portal del JAMA Medical News en 2023, hace un par de años, de que los consumidores podían ahora comprar test de análisis de sangre para evaluar si tenían en riesgo de sufrir Alzheimer. Y se planteaba, but should they? Es decir, ¿deberían realmente, podríamos o deberíamos podernos comprar un test, por ejemplo, en una farmacia, como hacíamos por el COVID, ¿no?, para autodiagnosticar con un test de presencia de COVID si tenemos enfermedad de Alzheimer? Bueno, pues lanzamos la pregunta, ¿no?, y la podemos retomar después si quieren en el turno de debate, pero son puertas que se están abriendo y que tenemos que estar preparados para poder contestar los profesionales que nos dedicamos a ello. Entrando un poco en el resumen y en la contextualización de lo que son los tratamientos, ¿no? Los nuevos tratamientos modificadores de la enfermedad, sus siglas DMT en inglés, eh, abordan o van a estas nuevas dianas terapéuticas. Todo ello partiendo un poco de la base de que los tratamientos que actualmente tenemos aprobados en España, hace más de 20 años que están disponibles, ¿de acuerdo? Son fármacos que no son curativos, tampoco tienen una eficacia muy alta y no atacan la diana terapéutica, no es la fisiopatología de la enfermedad, ¿de acuerdo? Sino es a nivel de
de sintomatología por por neurotransmisores, ¿vale? Entonces, los fármacos aprobados hasta ahora, todo el mundo lo sabrán, tenemos los IACE, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como pueden ser el donepezilo, la ribastigmina o la galantamina, sobre todo, y luego los tratamientos para fases más moderadas o avanzadas, que son los antagonistas de los receptores NMDA, como la memantina, ¿de acuerdo? De todas formas, esto sabemos que, bueno, tiene una eficacia muy limitada y de ahí que ya hace muchos años que la investigación a nivel farmacológico para la enfermedad de Alzheimer se ha centrado en intentar modificar la fisiopatología de la enfermedad. Y por tanto, las dianas terapéuticas han sido, por un lado, tratamientos beta-amiloide, básicamente anticuerpos monoclonales que lo que buscan es evitar justamente la acumulación de la proteína en forma de placas seniles, es decir, que se acumule, ¿de acuerdo?, en estas placas seniles y eliminar las que ya se hayan podido acumular, ¿vale? Es decir, esta doble diana terapéutica de evitar que se vayan produciendo más, mientras que intentamos limpiar, ¿no?, un poco el cerebro de estas placas que se han acumulado. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos los tratamientos anti-tau que llamamos, que lo que intentan es evitar justamente que la proteína tau se rompa y, como decíamos, forme estos ovillos neurofibrilares mediante los inhibidores de la agregación de la proteína tau o las llamadas vacunas tau, ¿vale? Estos nuevos tratamientos lo que intentan de alguna forma será, por un lado, pues justamente atacar a la proteína beta-amiloide o a la proteína tau, ¿de acuerdo? Evitando que su alteración debido a la enfermedad acabe provocando el daño neuronal que después encontramos en el Alzheimer en un cerebro post-mortem. A nivel de la hipótesis que decíamos de la neuroinflamación y del estrés oxidativo, también hay líneas de investigación con este fármaco, que es un fármaco que de hecho se usa en cáncer, ¿de acuerdo? Que es un fármaco que lo que está intentando es estimular el sistema inmunitario y por tanto, lo que acabaría haciendo es una protección del cerebro contra las proteínas nocivas y evitar el proceso neurotóxico de inflamación y de estrés oxidativo, ¿vale? Estos tratamientos no están tan desarrollados ni tan avanzados seguramente como los avances en las otras dos líneas de investigación, ¿vale? Por tanto, ¿qué tenemos hasta ahora? Aprobados, ¿no? ¿Y cuál es la situación? Por un lado, el primero de todos que salió es el aducanumab, ¿de acuerdo? Tienen entre paréntesis el nombre comercial del laboratorio. El aducanumab era una terapia contra los anticuerpos dirigida sobre todo a la proteína beta-amiloide que generó mucha controversia, ¿de acuerdo? Probablemente lo escucharon en las noticias. Se aprobó en junio de 2021 por la FDA en Estados Unidos, la agencia del medicamento de Estados Unidos, a pesar de que los ensayos clínicos que suponiendo avalaban su eficacia habían sido controvertidos, ¿de acuerdo? De hecho, este fármaco nunca llegó a aprobarse en Europa por la Agencia Europea del Medicamento y en el 2024, en enero, incluso la FDA ya lo retiró del mercado, ¿de acuerdo? Estuvo poco tiempo disponible y no llegaron a administrarse a muchos pacientes. Los dos tratamientos aprobados hasta ahora y con mucha más eficacia respaldada, por un lado tenemos el lecanemab, es un tratamiento mediante terapia de infusión intravenosa de anticuerpos que ataca y elimina la proteína beta-amiloide del cerebro, ¿de acuerdo? El lecanemab ha demostrado una eficacia de frenar la progresión del deterioro cognitivo hasta un 27%, ¿vale? La eficacia que tiene el resultado es significativamente bueno e interesante teniendo en cuenta que lo que tenemos hasta ahora, lo que les decía, no consigue frenar el deterioro cognitivo ni mucho menos en un 27%, ¿vale? Entonces estamos hablando de que son fármacos con una eficacia bastante elevada y bastante más prometedora de lo que teníamos hasta ahora. El lecanemab se aprobó en Estados Unidos en enero de 2023, ahora ya 3 años, y la EMA en Europa lo aprobó en noviembre de 2024, es decir, justo más o menos hace un año, ¿vale? Ya está aprobado en otros países, como puede ser la China, Hong Kong, Israel, etcétera, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos el donanemab. Este es más reciente. También es una terapia intravenosa de anticuerpos antiamiloide. Y en este caso, el donanemab ha mostrado una progresión, para frenar, perdón, la progresión del deterioro cognitivo en un 29%, ¿vale? En este caso, fue aprobado en julio de 2024 y la EMA lo aprobó un año después, en julio de 2025, ¿vale? Tanto un tratamiento, el lecanemab, como el otro, como el donanemab, han demostrado su eficacia, como les decía, para fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer. Esto quiere decir que cuanto antes se administra,
más eficaz resulta para el paciente. Y no solo esto, sino que si tenemos en cuenta que frena entre un 27 o un 29% la progresión y lo estamos administrando en etapas iniciales, estamos consiguiendo que el paciente se mantenga mucho más autónomo y mucho más funcional durante más tiempo porque estamos atacando al inicio de la enfermedad. Por tanto, estamos evitando que evolucione mucho más rápido. ¿Cuánto? Tampoco lo sabemos, ¿vale? Porque los estudios longitudinales todavía no nos permiten decir hasta cuándo se mantiene este enlentecimiento de la progresión, ¿vale? Lo que sí sabemos evidentemente es que esto va, ¿no? Va ligado y de ahí la importancia y la relación de ambos temas en la sesión terapéutica con el diagnóstico de la sesión clínica, perdón, con el diagnóstico precoz. Quiere decir que cuanto antes diagnosticamos, antes podemos tratar, ¿de acuerdo? Porque si los tratamientos han sido aprobados y son eficaces en fases tempranas y los estuviéramos administrando tarde porque hemos diagnosticado tarde, ahí ya no llegaríamos, ¿de acuerdo? Ya no serían tan eficaces y probablemente ya no conseguiríamos el efecto deseado. ¿Qué pasa con estos tratamientos, no? La elegibilidad que decíamos de los tratamientos modificadores de la enfermedad. Necesitamos que sean pacientes con un deterioro cognitivo leve debido a enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Alzheimer leve. Por lo tanto, tenemos que confirmar, como decía, el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Aunque el paciente esté en estadio de DCL, significa que es una etapa inicial, temprana, el paciente es autónomo, es funcional, hay cierto deterioro cognitivo, lo hemos objetivado, pero el paciente sigue siendo autónomo. Ahí es donde el fármaco sería eficaz y, por tanto, ahí es donde el paciente será candidato al tratamiento, ¿vale? Necesitamos una amiloidosis confirmada, como ambos tratamientos son tratamientos que decíamos para la proteína beta-amiloide, necesitamos una confirmación de que hay una alteración en la proteína beta-amiloide y esto significa que necesitamos, al menos de momento, confirmación mediante un PET de amiloide o líquido cefalorraquídeo o en su defecto plasma. Y probablemente también se va a requerir, y esos son aspectos que están todavía los sistemas de salud de los diferentes países decidiendo y negociando, un genotipado del APOE, porque se ha visto que los pacientes con APOE positivo o con las dos copias del alelo APOE4 tienen un mayor riesgo de sufrir las ARIAS, que llamamos. Durante los estudios de ensayo clínico de estos tratamientos se vio que uno de los principales efectos adversos y por lo tanto uno de los principales motivos por los cuales ha costado o ha sido, ¿no?, como controvertida la aprobación y a veces en algunos países, incluso la EMA, ¿no?, pidió más garantías a los laboratorios, es justamente por la aparición del efecto adverso de las ARIAS, que son por sus siglas, las anormalidades radiológicas relacionadas con el amiloide, ¿de acuerdo? Son, en la mayoría de los casos, pequeñas microhemorragias, pueden incluir tanto edema cerebral como microhemorragias, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos fueron asintomáticas, los pacientes no eran conscientes de que las sufrían y por tanto no daban síntomas y se detectaban debido a que el paciente cuando participa en un ensayo clínico se les hacen múltiples y repetidas resonancias magnéticas y se detectaron por resonancia magnética, no porque el paciente tuviera síntomas. En algunos casos sí, pero en la mayoría no, ¿de acuerdo? Entonces, la única contraindicación que parece que tienen estos sujetos o sea, que tienen estos tratamientos es justamente los pacientes que pueden tener una angiopatía amiloide cerebral, ¿vale? Porque esta condición, esta enfermedad, sabemos que supone un mayor riesgo de hemorragias intracerebrales con el tratamiento, debido a que, pues justamente estos tratamientos han producido estos efectos adversos en algunos pacientes, ¿vale? Entonces, pacientes que ya sean más susceptibles de las hemorragias intracerebrales debido a la angiopatía amiloide, pues no van a poder ser candidatos a los nuevos tratamientos modificadores de la enfermedad de Alzheimer. Con todo ello y para saber un poco, ¿no?, para extrapolar, teniendo en cuenta lo que decíamos de esta elegibilidad de los pacientes, ¿cuántos pacientes podrían ser tratados actualmente con estos tratamientos? Pues bueno, no sabemos muy bien todavía, ¿no?, y disponemos únicamente de pocos datos, pero hay un estudio retrospectivo de 14 meses, de entre agosto del 2023 y octubre del 2024, hecho por esta unidad, esta clínica de memoria, y el estudio se publicó ahora, que decían que durante este periodo visitaron a casi 4.000 pacientes, de los cuales unos 1.400 presentaban una escala de CDR, que es una escala para medir justamente el deterioro cognitivo, el estadio de la enfermedad, entre 0,5 y 1, y este sería el rango, ¿no?, de lo que consideramos el deterioro cognitivo leve.
Y de estos pacientes, 234 son los que pudieron iniciar tratamiento con lecanemab, es decir, un 6% del total y un 16% de los potenciales candidatos por estadio clínico. Esto significa que realmente, aunque estemos delante de una revolución también a nivel de tratamiento porque son tratamientos mucho más eficaces, probablemente, al menos hasta ahora y teniendo en cuenta estas circunstancias, no todo el mundo va a ser un candidato real a poder, ¿no? a poder tomar el tratamiento. En España, más o menos, y las estimaciones que hacen las sociedades científicas de expertos es que entre 11 y 40 casos de cada 100.000 habitantes van a poder ser tratados con estos fármacos por cumplir criterios diagnósticos es decir, por cumplir los criterios clínicos de la administración de los tratamientos. Por tanto, hasta aquí un poco esta contextualización de la enfermedad, ¿de acuerdo? Y entramos un poco ahora en la parte de lo que llamamos los dilemas éticos, ¿no? Que es lo que me gustaría transmitirles un poco que estamos los profesionales ahora debatiendo, comentando y lo que se está hablando en las sociedades científicas y también a nivel socioeconómico, sociopolítico, ¿no? A nivel de aprobación de los tratamientos. La gran pregunta sería, ¿el beneficio potencial, el tratamiento justifica el riesgo, ¿no? En este caso el daño psicosocial en esta fase asintomática de la enfermedad? ¿Vale? Sobre todo cuando hablamos de diagnosticar de forma precoz, de forma preclínica la enfermedad, este potencial tratamiento que comentamos que existe a partir de ahora justifica detectar y diagnosticar a pacientes en estas etapas preclínicas. Bueno, lanzo la pregunta y luego, si quieren, pueden dar sus opiniones. Planteando un poco, ¿no? Una balanza, porque a veces es más visual, algunas de las ventajas e inconvenientes de diagnosticar de forma precoz. Ventajas, conoceríamos la causa, a los síntomas del paciente, podemos conocer qué es lo que le está pasando, le daríamos la opción de acceder a tratamientos, aunque, o entre comillas, ¿no? O según su elegibilidad, pero de alguna forma le estaríamos dando la opción a acceder a un tratamiento en la etapa precoz, que es cuando se ha demostrado que es eficaz. Le daríamos la oportunidad de buscar ayuda ahora y en un futuro, es decir, de que puedan pedir ayuda a los sanitarios, a los profesionales, tanto a nivel psicológico, psicoterapéutico, como también a nivel de intervención cognitiva temprana, que no olvidemos que hay que administrar también la intervención neuropsicológica de forma precoz e intensiva. Y también habría la opción de anticiparse y preparar un documento de voluntades anticipadas, que evidentemente también ya sabrán y es importante realizarlo cuando la persona todavía es consciente, ¿no? y sabe de su situación para poder tomar las decisiones. Por otro lado, ¿no? como contrapartida, ¿cuáles pueden ser los inconvenientes? Un posible diagnóstico erróneo. Sabemos que los biomarcadores no tienen una certeza 100%, hay falsos positivos, hay situaciones en las que a veces con biomarcadores se ha podido observar la presencia de estas proteínas, pero luego después no evoluciona clínicamente el paciente y por tanto se desdiagnostica, es decir, quitamos el diagnóstico. E incluso estos valores que decíamos intermedios, dudosos, estos casos en los que todavía no hay una certeza absoluta para poder diagnosticar. El estigma social que supone, obviamente, diagnosticar una enfermedad neurodegenerativa en esta etapa tan preclínica, pues si no estás tan mal, yo te veo bien, no hay, ¿no? Pues no parece, no lo parece, etcétera. Además, asociado el estigma que todavía sigue teniendo el Alzheimer, como puede pasar con otras enfermedades mentales. Todas las implicaciones también, por otro lado, tanto social como laboral. Estamos hablando de que si son pacientes que están en etapas precoces, preclínicas, probablemente van a ser pacientes mucho más jóvenes de los que diagnosticamos y tratamos ahora actualmente. Podemos llegar a diagnosticar en edades de 50, 55, etcétera. Entonces, serán pacientes que estén trabajando, que estén activos laboralmente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo seguir trabajando? ¿Tengo que pedir la baja, una invalidez? ¿Qué hago, ¿no? con mis amistades? ¿Cómo me manejo con la familia, etcétera? Y obviamente el impacto emocional, ¿vale? Entonces, todos estos, de alguna forma, aspectos así plasmados con esta balanza, los podemos trasladar de alguna forma a los principios de bioética aplicados, en este caso, al diagnóstico precoz, ¿no? Y creo que es importante que lo entendamos también desde esta perspectiva porque puede ayudar
a cada uno hacerse su valoración, su conclusión, ¿no? Y no todo el mundo va a estar de acuerdo, ni probablemente en todas las circunstancias o en todos los casos va a ser la misma opinión. A favor del diagnóstico, por tanto, iría en relación a los principios de la beneficencia y de la autonomía a nivel de bioética. Tenemos derecho a saber los pacientes, ¿no? Sobre nuestra situación, sobre nuestra enfermedad, sobre nuestro diagnóstico y a esta planificación, como decíamos, proactiva. Tenemos derecho a poder tomar decisiones legales, financieras y de cuidado, lo que decíamos del documento de voluntades anticipadas, mientras nuestra capacidad de juicio esté intacta, es decir, mientras podamos hacerlo y decir y sea válida nuestra decisión. En contra, ¿no? Iremos haciendo el paralelismo y, por tanto, con el principio de la no maleficencia y de la justicia, tenemos el impacto estigmatizador y de etiquetado de este diagnóstico en estas etapas tan preclínicas como les decía. A favor del diagnóstico precoz, la oportunidad para aceptar el diagnóstico, tener tiempo para procesarlo, ¿de acuerdo? Que no me diagnostiquen en una etapa donde sé que ya voy a ir evolucionando y de forma relativamente rápida, que no me pueda hacer a la idea, que no pueda de alguna forma decidir con qué voy a pasar estos últimos meses, años de mi vida con mayor calidad de vida, es decir, con mayor libertad y por tanto también que pueda implementar estilos de vida que puedan retrasar los síntomas, que pueda de alguna forma también actuar no solo con los tratamientos, sino que yo también pueda actuar y hacer algo. Y veremos una pincelada también en cuanto al tema de la importancia de los factores de riesgo, no solo en factores de riesgo para prevenir la enfermedad, ¿vale? Hoy en día sabemos que no solo es importante lo que hemos hecho y cuál ha sido nuestro estilo de vida hasta que nos han diagnosticado, sino una vez también ya está diagnosticada la enfermedad y poder de alguna forma cambiar este estilo de vida cuando ya tenemos el diagnóstico también tiene efectos y por tanto si me diagnostican podré tenerlo en cuenta y puedo decidir si quiero cambiar o no este estilo de vida. Pero por contra tenemos pues también la limitación de la autonomía. Sabemos que muchas veces y de forma inconsciente las familias caen en este paternalismo, ¿no? Y hay el riesgo de que el paciente sea tratado como un objeto, por llamarlo de alguna forma, y se decida por él, haya este cuidado prematuro, ¿no? Intentemos ya protegerle de alguna forma tomando decisiones por él, invalidándolo, quitándole funciones, quitándole responsabilidades por si, ¿no? De alguna forma hay algún riesgo, hay algún error, hay alguna equivocación que pueda suponer la libertad del paciente y esto probablemente pues no es decir, no es lo correcto en muchos casos y el paciente seguramente no estará conforme ni se sentirá a gusto con este cambio de actitud a nivel familiar. A favor del diagnóstico precoz tenemos que nos ayuda a reducir la ansiedad, por tanto ponemos fin a la incertidumbre, permite prepararse, buscar apoyo, como decíamos, y por contra o en paralelo habría el daño psicológico y atrogénico de alguna forma, la ansiedad o la depresión que pueda conllevar y suponer haber diagnosticado pues, el diagnóstico de forma precoz y que incluso, como estamos hablando de un diagnóstico incurable o incierto, pues que no sepa cómo manejar esta información. A nivel más clínico tenemos que el diagnóstico precoz, pues a nivel de biomarcadores sí que tienen una alta certeza, pero hay lo que decíamos, este valor predictivo incierto y que no siempre un beta amiloide positivo garantiza que la demencia se vaya a desarrollar, ni mucho menos sabemos el cuándo va a suceder esto, ¿de acuerdo? Entonces puede haber estos falsos positivos biológicos que llamábamos, que haya la confirmación biológica, pero no los síntomas, como les decía. Y finalmente, a nivel de tratamiento, pues sí, es una oportunidad para poder ofrecer y ver si el paciente es candidato a estos tratamientos, pero el dilema sigue siendo que es una ausencia de cura, es decir, es un tratamiento que, como decíamos, lo único que conseguimos es frenar la progresión, enlentecerla, evidentemente en un porcentaje mucho más alto de lo que tenemos hasta ahora, pero no estamos curando la enfermedad ni mucho menos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con estos nuevos tratamientos, ¿no? Lo que decíamos de los retos de implementar estos nuevos tratamientos? ¿Qué implican entonces estos nuevos tratamientos?
Necesitamos que haya una consulta precoz al sistema sanitario y un cribado efectivo que se haga en atención primaria. Necesitaremos confirmar de forma precoz con amiloidosis a los pacientes para saber si son candidatos o no. Y revisar la inclusión, los criterios de inclusión a la resonancia, ¿vale? De acuerdo, para tener controlados estos pacientes. Necesitamos el genotipo de APOE, lo que decíamos por el mayor riesgo de áreas, disponibilidad de hospital de día para poder administrar estos tratamientos, que como decíamos son intravenosos, hay que administrarlos cada 2 o 4 semanas en función del fármaco, y al ser intravenoso, pues el paciente tiene que estar 2 o 3 horas en el hospital de día, en el centro de salud, para que se le administre el tratamiento parecido o haciendo un paralelismo igual que el cáncer con la quimio, ¿no? Entonces no es un tratamiento que se pueda administrar desde casa con una pastilla como hasta ahora. La monitorización mediante resonancia de las posibles áreas. Hay que pensar que habrá una atención continuada por parte de neurología y un seguimiento clínico también de la seguridad y de la eficacia, y decidir cuándo parar el tratamiento. Entonces, todo esto implica que necesitaremos o hay que pensar en requisitos a nivel de infraestructura, ¿vale? Y esto es lo que se está planteando ahora a nivel de los sistemas de sanidad, a nivel político, para acabar de dar el ok definitivo a los tratamientos y que estén disponibles. Entonces, los requisitos de infraestructura, como decíamos, centros especializados para los tratamientos intravenosos, la capacitación del personal, aumento de enfermería y mayor inversión para las resonancias, ¿de acuerdo? Hay que pensar también por la parte de la seguridad y la monitorización mediante resonancias. Esto va a suponer más carga asistencial para el paciente y para el sistema sanitario, más visitas, más controles periódicos, etcétera. La logística y el acceso al diagnóstico, ¿de acuerdo? Este posible cuello de botella en la capacidad de diagnóstico y el riesgo de inequidad en el acceso al tratamiento, es decir, estaremos probablemente diagnosticando a mucha gente y no todos van a poder acceder al tratamiento, entonces ahí habrá un cuello de botella y un grupo de pacientes que tendremos que ver cómo tratamos y qué les ofrecemos entonces. Y finalmente el coste y la sostenibilidad, ¿no? Es decir, este gasto masivo que va a suponer estos nuevos tratamientos, la oportunidad coste y probablemente diseñar y plantear modelos de coste-efectividad mucho más robustos para tener mucho más claro cuándo y en qué pacientes dar los tratamientos. Entonces, de alguna forma, lo que se está viendo es que los sistemas de salud actualmente, y tal y como los tenemos planteados, no están preparados para el uso a gran escala de estos tratamientos modificadores de la enfermedad, y de ahí el debate político sociopolítico, político sanitario que se está llevando a cabo para decidir de alguna forma y acabar de organizar toda esta parte. Como debate, pros y contras, algunas opiniones de expertos antes de escuchar un poco su opinión y su turno si quieren. Bueno, tenemos por un lado la posición a favor, ¿no? Posiciones a favor que realzan la importancia de la oportunidad terapéutica y de la precisión diagnóstica, ¿vale? Por ejemplo, neurólogos de diferentes centros que abogan la implementación urgente de los biomarcadores para poder identificar a los pacientes que sean candidatos a los tratamientos, incluso la Sociedad Española de Neurología, que tiene un posicionamiento claramente a favor de la innovación y está de alguna forma pidiendo, urgiendo, ¿no?, a las autoridades sanitarias que desarrollen estas estructuras que permitan lo que decíamos, ¿no?, que esta adecuación de las infraestructuras para que se puedan dar los tratamientos. Por contra, de alguna forma, o una posición más en contra, tendríamos expertos en gestión sanitaria, en farmacoeconomía, que seguramente señalan o ponen el énfasis más en el aspecto de la insostenibilidad económica, en el foco económico de los tratamientos, por este gasto masivo que van a suponer los tratamientos y, por tanto, de los biomarcadores. Es decir, vamos a gastar mucho dinero diagnosticando y se va a requerir mucho dinero para los tratamientos. Entonces, bueno, argumentan que la justicia sanitaria requiere evaluar si el beneficio marginal de estos fármacos, porque al final
se apoyan en que solo tiene un beneficio de un 29 o un 27%, justifica el enorme gasto, ¿no? Y las potenciales inequidades en el acceso, o incluso a profesionales probablemente más desde la vertiente de la bioética, como decíamos, que enfatizan esta importancia de un código de conducta, ¿vale? Para revelar el diagnóstico en etapas preclínicas, el riesgo de la ansiedad, de la depresión, de la estigmatización, de la conducta paternalista que llamábamos, a la hora de hacer este diagnóstico. Un poco en término medio, ¿no? O en esta parte más intermedia podría estar, por ejemplo, la Confederación Española del Alzheimer, de las asociaciones de familiares de Alzheimer, que es una posición más matizada de alguna forma, ¿no? Apoya, por un lado, el avance científico y lo que está suponiendo esta revolución tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la enfermedad, pero exige la implementación de los nuevos diagnósticos y los tratamientos vaya acompañada del aumento de los recursos. Es decir, no podemos estar dando un diagnóstico sin seguramente poder ofrecer un tratamiento para todo el mundo, aunque no sea quizás el mismo tratamiento para todos, ¿de acuerdo? Y entonces el foco está más en el impacto social y humano del diagnóstico que no tanto en el impacto económico o de otra vertiente. Estas serían algunas de las opiniones de los expertos y algunas de las pinceladas y les he ido lanzando algunas preguntas. Entonces, ahora, pues bueno, me gustaría escucharles si quieren abrir los micrófonos, si quieren compartir su opinión, sus impresiones, antes de pasar un poco a la diapositiva de las conclusiones finales. O si quieren poner sus comentarios en el chat, pues los iré compartiendo, los iré también leyendo en la presentación. Vale, perdón. Pues bueno, si quieren ponerlo exacto, que lo puedan poner entonces en el chat, pues iré leyendo y encantada de tener su opinión y si no, pues pasaríamos a la diapositiva de las conclusiones. ¿Alguien quiere responder, quiere dar su opinión a algunas de las preguntas que hemos formulado? Recuerdo que también antes les decía un poco también, ¿no? La pregunta de si este riesgo potencial quedaba justificado con las nuevas opciones terapéuticas, con las nuevas opciones de hacer algo diferente a lo que estábamos teniendo hasta ahora, o incluso la pregunta previamente que les había lanzado, ¿no? De si deberíamos o sería ético que hubiera tests disponibles en las farmacias para autodiagnosticarse la enfermedad mediante, ¿no? Una simple analítica de sangre, mediante un simple pinchazo. ¿No? ¿Nadie se anima? Al final es evidentemente una opinión y todas son lícitas, todas son perfectamente válidas y evidentemente se entiende que probablemente no haya una respuesta buena, ¿no? O correcta en este caso. Es un poco lo que les reflejaré o les comentaré en las conclusiones. ¿No? Pues bueno, pasamos sino a la diapositiva de las conclusiones. De alguna forma, lo que se está planteando y lo que les he ido comentando es que el desafío ético, ¿no? El resultado estaría más en poner el foco en el proceso de comunicación. Creo que trasladamos, es decir, hay que trasladar el debate a la pregunta de si se diagnostica o no, más que contestar sí o no a esta pregunta, al cómo hacerlo, ¿no? Entonces, un poco lo importante en este caso será cómo vamos a diagnosticar a estos pacientes. Para ello vamos a necesitar que haya un asesoramiento postdiagnóstico estructurado y que por lo tanto se garantice que pueda haber un apoyo psicológico, una muy buena psicoeducación, ¿de acuerdo? Porque va a ser muy importante explicar muy bien qué implica este diagnóstico, qué supone, cuáles son, ¿no? Los siguientes pasos, qué opciones tiene el paciente y la familia a partir de ahora y no solo a nivel psicológico, sino también un asesoramiento legal y financiero acompañado, teniendo en cuenta pues, lo que decíamos, que probablemente van a ser pacientes muy jóvenes
en etapas preclínicas, por tanto, seguramente en etapas todavía de actividad laboral y de numerosas implicaciones legales y financieras asociadas. Necesitaremos el consentimiento reforzado, es decir, que el paciente tiene que comprender plenamente la naturaleza probabilística del diagnóstico y el impacto potencial que va a tener en su vida antes de hacerse la prueba. Es decir, no es, mire, se hace una analítica y le decimos si tiene Alzheimer y ya está, no pasa nada, ¿no? Y luego ya vemos. No, es decir, tenemos que de alguna forma asegurarnos plenamente de que el paciente sabe lo que implica esta analítica, este diagnóstico precoz antes de hacérselo y para que él pueda decidir si realmente va a querer hacerse la prueba y va a querer tener los resultados, obviamente. ¿Vale? Y por último, en cuanto a la equidad de acceso al tratamiento, de hecho es injusto diagnosticar precozmente si solo una minoría con altos recursos va a poder acceder luego a los tratamientos por su coste, ¿no? y a la monitorización de seguridad. Entonces, seguramente tenemos que plantearnos si la accesibilidad del tratamiento irá acompañada o será equitativa con este diagnóstico precoz. De alguna forma, en España, lo que estamos leyendo y viendo y las sociedades científicas un poco lo que están debatiendo es que el debate no se centra tanto en esta validez científica de los biomarcadores, sino más en esta responsabilidad ética y asistencial que les decía, ¿no? Para implementar tanto el diagnóstico como los tratamientos y que sea de una forma humana, equitativa y lo más sostenible económicamente posible, obviamente, pero siempre partiendo de esta responsabilidad ética y asistencial. Como les decía, estamos ante un momento crucial y de cambio para la enfermedad. Es una situación de revolución y es un reto y una oportunidad para todos los profesionales sanitarios que nos dedicamos a estas enfermedades, la llegada de estos diagnósticos precoces y de los nuevos tratamientos, pero nos obliga a hacer un cambio en nuestra práctica clínica y a adaptar probablemente los métodos y las maneras de trabajar que teníamos hasta ahora. Hasta aquí mi presentación. Les dejo el correo electrónico por si tienen alguna duda, por si me quieren hacer llegar sus preguntas. Igualmente, si tienen ahora alguna pregunta, alguna cuestión que no les haya quedado clara, pues podemos también o estar encantada de contestarles y me lo pueden poner si quieren en el chat.